Imagina una selva en calma y una hormiga que deja de ser hormiga. Sigue caminando, pero algo en su ritmo cambió, como si escuchara una música que el resto no oye. No la guía el rastro químico de su colonia, ni el hambre. La guía un huésped que entró silencioso y ahora dibuja su mapa nervioso desde adentro. Ese huésped es un hongo del género Ophiocordyceps. No necesita patas ni ojos. Necesita una mente que obedecer y un cuerpo que conduzca al escenario adecuado. Todo empieza con una espora diminuta que cae sobre el exoesqueleto. Si encuentra grietas o articulaciones, germina y perfora, como una llave que ya conoce la cerradura. Una vez dentro, el hongo se mueve con prudencia. No se lanza directo al cerebro. Coloniza primero músculos y tejidos. Aprende la anatomía y toma notas químicas del huésped. La hormiga al principio sigue su jornada. Carga hojas, limpia antenas, conversa con feromonas. La infección es un rumor bajo, casi un susurro que aún no interrumpe. Con el tiempo, el susurro se vuelve dirección. La hormiga se aparta de sus compañeras, abandona el camino seguro y entra en un mundo de sombras más húmedo y fresco. Sube por tallos, palos caídos, hojas, siempre hacia arriba, pero no demasiado. El hongo quiere una altura precisa que maximice humedad y esporulación. Al llegar a la cota ideal, ocurre el último acto. La hormiga muerde el nervio de una hoja o el borde de una rama y queda agarrada, mandíbula fija, como una pinza de hierro orgánico. Ese mordisco tiene nombre. Los biólogos lo llaman mordida de la muerte. El hongo lo programa para que soporte lluvia, viento y el tiempo que necesita para montar su teatro. Por dentro, el micelio envuelve fibras musculares como una red. Las contrae en sincronía, endurece mandíbulas con filamentos y secreciones. La hormiga ya no decide su propio peso. Curiosamente, el hongo evita invadir masivamente el cerebro. Lo rodea, lo influencia con moléculas y conexiones, pero el control se ejerce desde músculos y circuitos periféricos. Es una coreografía de química y mecánica fina, menos un secuestro del centro de mando, más una manipulación del cableado y los motores. Mientras la hormiga queda fijada, el hongo cambia de modo. Deja de ser conquistador interno y empieza a construir hacia afuera. Surge un tallo oscuro que brota del exoesqueleto. Ese tallo crece como antena de radio. A veces sale de la nuca, a veces de otra sutura. Busca el aire húmedo y estable de la selva baja para producir su polvo de esporas. Días después, la hormiga es un armazón. De su cabeza o su tórax emerge la estructura fértil. El hongo abre cápsulas microscópicas y lanza esporas al mundo. El lugar exacto importa mucho. Debajo del follaje hay humedad alta, temperatura amortiguada y una autopista de hormigas que pasan por abajo. Es lluvia dirigida. Las compañeras sanas, en su andar diario, se encontrarán con ese polvo. Algunas lo limpiarán a tiempo, otras no. La ruleta vuelve a girar en silencio. Las colonias han aprendido a defenderse. Cuando detectan a una enferma, a veces la expulsan o la trasladan lejos. A veces la muerden para impedir que el hongo complete su plan. El hongo, a su vez, perfecciona los guiños. Dirige la caminata lejos del núcleo. Empuja al huésped a lugares donde nadie vendrá a rescatarlo. Cada especie de Ophiocordyceps suele tener preferencia por un grupo de hormigas. Es un hambre especializado afinado a decenas de millones de años de ensayo y error. El resultado parece magia oscura, pero es selección natural. Cada molécula secreta que altera un músculo útil se queda en la receta. Cada instrucción errónea se pierde en un bosque de fracasos. ¿Cómo sabemos que el cerebro no es la marioneta principal? Cortes histológicos, microtomografías y mapas de tejido muestran micelio abrazando músculos. El cerebro aparece sorprendentemente limpio. Además, registros de actividad muscular revelan señales fuera de lo normal. El patrón de contracción no parece propio, parece impuesto. Las mandíbulas son el clímax de ese control. La mordida es fuerte, sostenida, a menudo en la cara inferior de la hoja, donde la evaporación es menor y la lluvia no arranca al cadáver. La orientación tampoco es capricho. En muchos bosques, las hormigas zombies muerden a cierta altura y en puntos cardinales preferentes. El microclima es un calendario. Las rutas del bosque son autopistas de aire. El hongo las reconoce sin nariz. Las lee con éxito porque las hormigas repiten caminos y la humedad dibuja su mapa. El tallo que brota del cuerpo es más que un poste. Es una fábrica de esporas con válvulas. Libera en el momento en que la atmósfera las puede transportar mejor. Visto de cerca, el exoesqueleto se vuelve jardín.
Delicadas estructuras verdes o negras emergen del rojo de la quitina, belleza microscópica con propósito mortal. La historia, sin embargo, no termina en la hormiga, termina cuando otra la respira. El ciclo es ciego, no hay venganza ni maldad, solo persistencia. La palabra zombie nos atrapa, pero no hace justicia al detalle. No hay ánimo ni voluntad maligna. Hay química que tuerce conducta a favor del ciclo de vida de otro. Ese matiz importa. Nos recuerda que el comportamiento, incluso el nuestro, es vulnerable a pequeñas palancas, hormonas, neurotransmisores, feromonas, interruptores que la biología sabe pulsar. El mundo está lleno de manipuladores, gusanos que empujan grillos al agua, parásitos que vuelven valientes a ratones ante el olor a gato, virus que encienden agresiones para saltar de huésped. Ophiocordyceps es un emblema de ese club de ilusionistas. Su escenario es teatral y su final espectacular. Por eso lo contamos, pero no está solo. ¿Puede una colonia colapsar por el hongo? No suele. La dinámica es de brotes locales, como fuegos pequeños, suficiente para equilibrar poblaciones, no para borrar especies enteras. Las hormigas construyen defensas, comportamientos higiénicos, selección de nidos con microclimas desfavorables, químicos antifúngicos en su cutícula. La selección también las afina. En algunas regiones, el hongo infecta de preferencia a ciertos castes o especies del grupo de hormigas carpinteras. Lo que funciona en una selva puede no funcionar en otra. El guión del parásito está escrito con variables ambientales: temperatura, humedad, luz. Si cambian, la obra se retrasa o fracasa. Al cortar hojas, los humanos abrimos claros y cambiamos la humedad. A veces el hongo pierde su pasarela favorita, a veces gana nuevas, con consecuencias que todavía medimos. En laboratorio, investigadores logran infectar y observar. Ven cuándo se rompe la coordinación. Ven qué genes se encienden y apagan en hongo y hormiga durante la caminata. Los genes del hongo asociados a toxinas y adhesión crecen en coro. Los de la hormiga relacionados con músculos y defensa se agitan o se rinden. Un diálogo de células que no habla en voz alta. Se han identificado moléculas que interfieren con neurotransmisión. No son balas mágicas, son empujones. El hongo no piensa, pero aprende a empujar donde duele. Ese empuje incluye el reloj. Las mordidas finales suelen ocurrir en horas específicas del día. La luz y la temperatura señalan la campana del último acto. La precisión del horario maximiza la supervivencia del tallo. Menos depredadores activos, menos evaporación, más probabilidades de lanzar esporas lejos. Por eso la imagen de un ejército de hormigas colgadas es tan poderosa. El bosque parece un colgadero de pequeñas ofrendas. Cada una es un punto de distribución logístico. Algunas hormigas muerden madera, otras fibras vegetales, otras lo que haya. El material importa porque define cuánto durará el soporte. Y el hongo es paciente pero no inmortal. La lluvia puede romper el tallo, el viento puede cosechar la cabeza fructífera. El hongo mitiga riesgos con múltiples cápsulas. Más oportunidades en el calendario. En fotografías de alta resolución se ven puentes de hifa entre fibras musculares. El micelio no destruye al principio, coordina. Cuando todo termina, devora. Esa estrategia dual es elegante. Primero conserva el vehículo, luego usa el vehículo como ladrillo para construir su torre. El resultado es eficiente, poco gasto, alto impacto, el tipo de economía que la evolución premia. ¿Y el cerebro de la hormiga qué siente? Palabras como siente son humanas, pero su motor se apaga. Sus antenas dejan de hablar con la colonia. Sus pasos siguen guiones extraños. En pruebas con hormigas infectadas, el tejido cerebral muestra cambios en expresión de genes y en receptores. El cerebro escucha señales raras, pero no está físicamente roto. El hongo ocupa, en cambio, ganglios periféricos y músculo. Su control es de cuerdas, no de pensamientos. Mueve desde el tendón, no desde la idea. La imagen más dura es también la más dulce para el hongo. La hormiga fijada bajo la hoja, con gotas de rocío, arriba de ella la cápsula oscura, abajo el sendero del que se desvió. Al cabo de un tiempo el cuerpo se convierte en paisaje. Otros organismos lo colonizan, la selva recicla todo, la hormiga vuelve a suelo en forma de otra vida. Cuando llueve esporas, la colonia recibe lluvia de interrogantes. El hormiguero reacciona con limpieza, aparta enfermas, profundiza, cambia rutas, tácticas que parecen estrategia. El hongo, sin embargo, no busca exterminio, solo equilibrio. Demasiado éxito mataría su futuro. Su objetivo es estar y seguir, no arrasar. Esa lógica invisible nos concierne.
Muchos patógenos humanos bailan una música parecida, no quieren quemar el teatro, quieren temporada larga. El interés científico por Ophiocordyceps no es solo curiosidad. Estudiar cómo una molécula cambia conducta es estudiar cómo los circuitos gobiernan el cuerpo. Hay aplicaciones discretas, pesticidas biológicos que no perjudiquen más de lo que arreglan, compuestos con efectos neuromoduladores que enseñen cosas, no que dañen. También hay advertencias. La manipulación del comportamiento no es ciencia ficción. Está en nuestros intestinos, en nuestra piel, en feromonas que no sentimos. El hongo es espejo, no monstruo. Lo monstruoso es nuestra ignorancia. Creer que somos impermeables a lo pequeño, que una espora o una bacteria no pueden empujar nuestros humores. La vida contradice esa arrogancia. En narrativas populares, el hongo se volvió emblema de apocalipsis, zombies y mundos caídos. El miedo vende, la ciencia en cambio pone escalas y límites. Ophiocordyceps no salta a humanos. No hay pase secreto al desastre. Hay un repertorio exquisito para hormigas. Ese repertorio no nos incluye. La selva entera canta con parásitos conductores, lombrices que vuelven parpadeantes a caracoles, moscas que dictan abandonos en arañas, virus que afilan colmillos en mamíferos. Estos pupitres de marionetas revelan un principio. El comportamiento es un órgano más. Se modela, se infecta, se adapta. La biología es dramaturga. La hormiga zombificada es una tragedia en miniatura, pero también una clase magistral. Nos enseña cómo la selección escribe software sobre hardware con moléculas como letras. El micelio que abraza músculo es un cableado nuevo. No inventa un cerebro, crea una red paralela. La hormiga no piensa otra cosa. Su cuerpo ejecuta otra cosa. Si esto suena inquietante, es porque nos toca. Hormonas, microbiota, estrés. Todo moldea nuestro andar. No somos robots, pero tampoco paredes de piedra. La hormiga, colgada en silencio, es una página. Sobre ella, el tallo escribe con esporas. Bajo ella, la colonia lee el aviso y reorganiza su mundo. En esa lectura hay resiliencia. Cambiar sendas, aumentar higiene, evitar áreas malditas. Decisiones simples con efectos enormes. Civilización mínima. El bosque, mientras tanto, equilibra depredadores y presas. El hongo recorta el exceso de hormigas. Otros controlan otros excesos. La red vibra completa. Gotas de lluvia lavan esporas a suelo. Hongos competidores colonizan cadáveres. Nada es dueño absoluto. La competencia interna regula al regulador. La belleza cruel de ese sistema es que no conoce bondad. Conoce ajustes. Cuando algo se desborda, otra cosa lo estrecha. Cuando falta, otra cosa empuja. Quizá por eso Ophiocordyceps nos fascina. Encarna una pregunta incómoda. ¿Dónde termina la voluntad y dónde comienza lo que nos empuja? Responderla no exige miedo, exige precisión. Aceptar que zombie es una metáfora útil para contar una ingeniería aún más impresionante. La ingeniería es química que da órdenes, rutas que se cierran, músculos que se tensan, relojes que cambian, un guión evolutivo que busca alturas y hojas sanas. Cuando de noche en la selva ves una fila de mandíbulas fijas, no estás ante un culto, estás ante un sistema de riego impecable para esporas, afinado por siglos. El amanecer enciende esas hojas en plata, el rocío protege cápsulas, el viento hace su parte, la gravedad entrega el paquete, la hormiga ya es mensajera cumplida, la colonia abajo sigue, hay comida que cortar, enemigos que esquivar, crías que alimentar. El bosque no se detiene por tragedias pequeñas. La cámara de un científico capta el momento en que el tallo abre sus bolsas, minúsculas lanzas de polvo saltan. Parecen nada, son futuro. Todos los días, millones de historias como esta se escriben y borran sin que nadie las vea. La vida ocurre sobre escenarios del tamaño de una hoja. La próxima vez que veas una hormiga en el patio, piensa en su mundo, una ciudad de química, cables y tareas, y de fondo, el susurro de parásitos que quisieran dirigirla. El susurro rara vez gana. La mayoría de hormigas muere de otra cosa, pero cuando gana, deja un rastro que aprendimos a leer y que nos cambió la forma de pensar. Ophiocordyceps nos regaló una metáfora poderosa y un laboratorio perfecto. La usamos para cine y para ciencia. Con ambas entendemos mejor cómo la vida negocia con la vida. Y en ese entendimiento hay responsabilidad. Proteger bosques, estudiar sin devastar, contar sin mentir, dejar que la selva sea selva con sus dramaturgos invisibles. Si este viaje te encendió una pregunta, acompáñanos. Suscríbete a Univérgico, activa la campana y comparte este video con quien mira hormigas contigo.
Cada semana exploramos ciencia, cosmos, naturaleza y misterio con historias que sorprenden y emocionan.